Sala de redacción. Abro comillas, mi madre ha terminado de morir. Desde hace años ese era mi deseo. No quería que siguiera viviendo de la manera que siempre temió. Postrada, impedida para tomar decisiones, incapaz de comunicar su voluntad. Ahora que ya no sufre, mi corazón de hija la llora, pero mi condición humana lo celebra. Cierro comillas. Esta es una parte de la columna que escribió la periodista y presentadora Claudia Palacios tras la muerte de su mamá, quien durante 13 años padeció de Alzheimer. 13 años de verla morir a pedacitos, dijo Claudia. Esta es una forma de duelo ambiguo, un duelo que genera sensación de pérdida y tristeza no asociadas con la muerte de un ser querido, un duelo sin funeraria o exequias porque la persona está viva, pero cada día se aleja más de lo que fue su realidad. Bienvenidos a Sala de Redacción. Nos acompañan Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra, y Sandra Vergara, colega y amiga quien en este momento vive el Alzheimer de su mamá. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por acompañarnos. Rodrigo, para darle contexto a nuestro tema, hablemos de qué es el Alzheimer. No nos vamos a centrar tanto en la enfermedad hoy, ni en el paciente, sino en los familiares de las personas que padecen. Pero hablemos de esa enfermedad. Muy importante. Es muy importante porque el mundo antes era una pirámide. Es decir, la mayoría de las personas eran personas inferiores a 20 años, eran chicos más que adultos. Hoy en día el mundo es un hongo. Es la mayoría de la gente son personas mayores y está previsto, como sucede en otros países, que después del 2030 la mayoría de la población esté más cerca de los 60 años o por encima de los 60 años que el resto, que el gran cúmulo de la población. En ese sentido, lo primero que habría que decir es que todo el mundo dice demencia senil, o es un comentario callejero, muy espontáneo, como si se pudiera presuponer que tener mayoría de edad trajera una demencia, y son dos cosas distintas. Una cosa es tener años y otra cosa es tener una demencia. Una demencia es una enfermedad como tal. Y esta se caracteriza por situaciones muy precisas, como las dificultades en los procesos de memoria, sobre todo los sucesos recientes, para evocar sucesos recientes, la irritabilidad, la desorientación, la apatía, dificultades, y en la medida que va progresando, empieza a comprometer otras funciones mentales. Pero hemos visto, y cada vez la investigación está consagrada en esa dirección, es una de las preocupaciones grandes, pero cada vez vemos que si nosotros somos capaces de pensar, de aceptar esto, y los familiares entienden que es una enfermedad, consultan que esos cambios no es porque es que él era así o porque se volvió así, sino que buscan ayuda, y si lo detectamos tempranamente en las etapas precoces, podemos estirar unos años la mejoría en la calidad de vida. Y en una persona mayor, 5 años de estar ubicado con el mundo, pues es una ganancia muy importante. Perdón, doctor Córdoba, demencia senil y Alzheimer, ¿es lo mismo? No es totalmente contrario, porque todo el mundo pensaba que las demencias les daban porque eran personas mayores. Y la demencia es una enfermedad, la senilidad es otra cosa. Entonces, demencia senil no existe. Ok. Hay enfermedades que hay diferentes tipos de demencias. La más común fue la que descubrió el doctor Louis Alzheimer, y por eso se llama enfermedad de Alzheimer o demencias tipo Alzheimer. Hay otras demencias que son las frontotemporales, que tienen una ubicación particular en el cerebro y tienen otras formas de presentarse. Hay otras que están asociados a los problemas vasculares, por ejemplo, la hipertensión, que es las demencias vasculares, y otras más elaboradas, pero son no, a pesar de que se ponen en ese gran techo, no tienen la misma explicación y la misma significancia. Y lastimosamente esa razón es lo que muchas veces las familias no llevan a sus personas queridas a consultar, porque dicen, no, es demencia senil, como si eso fuera normal. Ok. Sandra, gracias por la valentía para contarnos tu historia frente a las cámaras. Hablemos un poco de tu mamá, de cuándo te diste cuenta que estaba pues con esta enfermedad
antes del diagnóstico médico? O sea, ¿qué empezaron a notar ustedes como familia, tú como hija? Bueno, ya un poco ajustándonos a lo que el doctor Rodrigo Córdoba nos explica, nosotros identificamos deterioro cognitivo y frontotemporal, demencia frontotemporal. Y mi mamita comienza muchos años atrás, cuando ella tenía como 78, actualmente tiene 87, y ella comienza a desubicarse en sitios donde normalmente se ubicaba muy fácil. Por ejemplo, irnos a un apartamento en Cartagena, ella sabía normalmente dónde era el baño y después no identificaba cómo llegar al baño. O cosas como empezar a repetir, como la pregunta, la misma Mm. pregunta 5 veces, la misma respuesta, contárnosla 5 veces. Entonces empezamos a identificar eso como hijos e inmediatamente fuimos al neurólogo, al doctor, donde el doctor Palacios. Y el doctor Palacios, con unos exámenes que le hicieron de cerebro, empezó a medicarla con los parches. Y te puedo decir que, como el doctor Córdoba lo explica, mi mamita tuvo calidad de vida hasta como 8 o 9 años. Sin embargo, ella sí empezó a presentar alteraciones de comportamiento, por lo que había una demencia frontotemporal. ¿Cómo cuáles, Sandra? Entonces, nada, irascible, muy irascible y también, suena horrible decirlo, pero tóxica, negativa. O sea, todo era malo, todo era un drama, todo era un problema. Peleaba mucho con las empleadas. Ella siempre ha sido muy diligente, muy autónoma, entonces no quería que una empleada estuviera con ella acompañándola, muy controladora, entonces se alteraba. Y digamos, el patrón que empezó a controlarla a ella fue la irascibilidad, las alteraciones de comportamiento. Doctor Córdoba, hay etapas en este proceso. Decía Sandra y contaba por dónde empezó todo, o sea, de verla como la desubicación de la mamá en sitios que eran comunes para todos y ella como que se perdía ahí, de volver a preguntar lo mismo unos minutos después. ¿Esas etapas son comunes en todas las personas o eso se altera dependiendo de? Generalmente sí, a veces pues se pueden transponer o traslocar unas con otras, Sí. pero lo que hemos visto, y quizás es una de las grandes, aquí hay que rendir un homenaje a Francisco Lopera, murió el año pasado, uno de los investigadores colombianos Ah, sí. antioqueño, que trajo mucha luz al estudio de las demencias, no solo en Colombia, en el mundo, y, y lo que mostraba hoy en día, y estamos viendo en toda esa investigación, es que quizás mañana vamos a tener la posibilidad, y fue un poco lo que hizo Pacho, de detectar por la variabilidad genética quién tiene la posibilidad que le dé o no, qué alteraciones cerebrales hay, qué alteraciones biológicas, qué líquidos, qué una de estas sustancias que se empiezan a acumular, la basura esta en el cerebro, la proteína tau, que se empieza a acumular y se vuelve como una basura. Esto lo podemos ver quizás precozmente, pero un poco como Sandra dice, estas primeras manifestaciones quizás son evidentes, pero no, ¿por qué no vemos lo que vemos? Entonces empezamos a ver que la pregunta se hace 10 veces, Ujú. pero mija, al fin su esposo ya llegó o no llegó, al fin desayunamos o no desayunamos, son cosas que hay unos cambios evidentes, la irritabilidad muy fácilmente explota, quizás la apatía empieza a tener cierta actitud distante hacia las emociones y hacia los sentimientos, a Ujú. veces situaciones de tristeza, la apatía y la depresión es de lo más común, y Mm. desorientarse. Y en la medida que va progresando, que son los estadios, estos compromisos mentales, es lo que nosotros hemos Mm. definido en etapas. Y ya hemos encontrado elementos para darle algún correlato neurobiológico. Es decir, que si nosotros tomamos la foto hoy y la tomamos después, quizás podemos ver algunos cambios, sobre todo de pruebas más elaboradas. Bueno, al consultar con una amiga sobre este tema, me dijo, mi papá se murió. Este personaje que está aquí o esta persona que está acá no es mi papá. Siento que me ama, pero para mí es muy difícil amarlo como lo amaba antes. Sandra. Mira, a mí me pasó con mi mamita, gracias a Dios. Yo tuve la fortuna de ser amiga de mi mamá.
en las mejores etapas de la vida de ella, en la plenitud de su madurez, adultez. Se separó de mi padre una temporada, entonces éramos parceras, viajábamos, rumbeábamos, o sea, me la disfruté. Además, mi mamá de un humor finísimo, divertidísima. Fui amiga de mi madre. Entonces, claro, yo me apegué mucho a mamá. Y cuando empieza su enfermedad, yo ya me enfrento a una mujer totalmente diferente, una mujer negativa, tóxica, amargada, me peleaba por todo, yo no comprendía la enfermedad, entonces nos enganchábamos a pelear. Y fue una etapa durísima de mi vida porque sufrí muchísimo porque era como si ya esa mamá no estuviera. Y le comentaba yo a Angelita, extra micrófono, antes del programa, que yo hace 1 año y medio más o menos me logré enamorar de esa nueva mamá, de esa nueva mamá que durante 5 años no era mi madre y que yo peleaba contra la enfermedad y peleaba contra mi madre. Y hasta hace 1 año y medio abracé la enfermedad de mi madre. Y fue precioso ese momento, sanador para mí, y la conexión desde la enfermedad de la mamita, entenderla fue maravilloso. Pero ahorita estoy enfrentando otra etapa durísima porque mi mamita este año ha tenido, o sea, mi mamita venía en una etapa así de su Alzheimer y entró febrero y esto fue así, doctor. Parece ser que todo tuvo que ver con una gripa que desató una cuadrineumonía y ella se desconectó de la realidad, al punto que mi madre hace en Semana Santa fue la primera vez que no me reconoció. ¿Cómo fue Que ese momento? uy, no, durísimo. O sea, todavía se me quiebra porque yo algo que le tenía miedo, doctor Córdoba, era, Angelita, era el día que mi mamá no supiera quién era yo porque yo he sido su parcera siempre. Y yo siempre le pedía a Dios, incluso yo estudié hice muchos talleres con la Fundación Pacientes con Alzheimer y allí traté de entender, capacitarme para que este momento no me diera tan duro. Me dio horrible. Estábamos en el centro comercial, en un centro comercial, entrando a una misa en Semana Santa. Entonces yo fui a decirle, vamos, mamita, y ella agresiva conmigo, como si no me identificara. Y yo le miraba a sus ojos y ella estaba como en un trance. O sea, no era mi madre. Su mirada súper perdida. Entonces yo siempre decía, mi mamita entró como una realidad virtual. Ella está en otro lado. Entonces yo traté de controlarla para entrar a la iglesia prudentemente, ella me suelta y se atraviesa por la mitad. Mire, doctor, Angelita, yo empiezo a llorar atacada porque yo le decía, mamita, soy Sandra, y ella no conectó conmigo. ¿Qué pasaba en ese momento, doctor, en el cerebro de la mamá? Sin lugar a duda, lo que empieza a suceder es que hay, para ser más gráfico, como una interconexión entre las redes neuronales. Se fue Entonces, como inicialmente un son muy cortocircuito. sutiles, son las vías Va y pequeñas, viene. es decir, como los carreteables pequeños, Ya. y en la medida que va progresando, esas redes se van a desarticular más, y por eso es que tú ves que esos olvidos inicialmente quizás era al nieto que veía menos, luego a las personas familiares, los tíos, y en la medida que esto va progresando, esa interconexión, pues se va comprometiendo de mayor manera y sucede pues esas situaciones que son muy duras. No, además, pues yo dije, no, mi mamita no me va a olvidar porque yo he estado ahí. Yo he sido la persona que ha estado, o sea, 99.9%, el resto yo. Entonces yo, ella no me va a olvidar jamás. Y entrar a eso fue durísimo. Y ahorita, doctor, ahorita mi mamita está en una etapa de desorientación, no sé si por la infección pulmonar que tuvo, desorientada, desubicada, agresiva, no sabe que está en su casa, entonces lléveme para mi casa, ¿dónde están mis hijos? ¿Y tú quién eres? Y explíquele. Entonces, de esa mujer que me enamoré hace 1 año y medio ya no está. Estoy empezando a entender esa nueva mamá y es durísimo porque no he podido conectar en ese momento, mi paciencia se agotó. Y yo hoy siento, aunque hay gente que me dice, ay, no, tú eres muy emocional, pero ¿por qué te, te quejas tanto? Pero yo siento que tengo el síndrome de cuidador quemado, sin vivir directamente con mamá. Yo es velado por mamá todo el tiempo, he vivido con ella, de pronto puedo decir desde su enfermedad un 40% estando en casa con ella, pero yo me siento agotada y siento que ya no puedo. Siento que necesito acompañamiento, ayuda, y yo era negada a institucionalizar a mamá.
Y ahorita la recomendación que me ha hecho mi propio psicólogo, porque estoy yendo al psicólogo para entender todo este proceso, y el propio psiquiatra de mi madre, que lo mejor es institucionalizar en un lugar. Doctor Córdoba, precisamente dijimos al principio, no vamos a hablar tanto de la enfermedad, aunque toca explicarla. Ujú. No vamos a hablar tanto de los pacientes, porque pues sabemos lo que está pasando con ellos. Al entender la enfermedad, vamos a hablar de los cuidadores, de las familias que se enfrentan a estos seres que amaron, Mm. que aman, pero que los ven extraños. Ese duelo tiene las partes también como, o los procesos de los otros duelos, es decir, pasamos por la negación, pasamos por la aceptación, pasamos como por esas etapas en donde es tan difícil comprender. Sin lugar a dudas, es otra forma de duelo porque es una pérdida. Es Sí. tener a alguien que está físicamente, pero en la medida que progresa es una ausencia. Entonces, siempre lo que nosotros tenemos en nuestros recuerdos es esa imagen vital, esa imagen llena de presencia, esa imagen llena de alegrías, y ese contraste nos trae muchas dificultades de aceptarlo. Entonces empieza a ser, a construirse o a constituirse en un duelo. Pero por eso yo sí quiero insistir que esos cambios, siempre una evaluación a tiempo cambia de manera importante el pronóstico. Es cierto, no tenemos la curación, no tenemos la vacuna para hablar desde las fases tempranas, pero poner los parches que tú dices, que se llaman ribastigmina, Ujú. poner esos parches estiran las Sí, perspectivas de y vida, así le aún pasó a mi otros mamá. medicamentos Mm. y fases. Una de las grandes discusiones es porque el cuidador se agota, porque es que ya no es un enfermo, son 2 o 3 enfermos, porque no están entrenados, no están capacitados. El amor, la paciencia, todo lo puede, pero llega un momento en que a veces no es suficiente y terminas profundizando y generando otras manifestaciones emocionales en quien es el cuidador, y en ese sentido, los hoy en día, hogares protegidos, hogares de antes era la tercera edad por la soledad, pero también en quienes tienen esas manifestaciones de conducta producto de los diferentes tipos de Alzheimer, es una alternativa muy valiosa, porque todo el tiempo tiene actividades terapéuticas que seguramente permiten contener el deterioro. Usted habló de los parches, Sandra, habló de los parches. ¿Cuál es el parche, por decirlo de esta forma, para el cuidador? El del Ujú. paciente es ese, pero para el cuidador, ¿cuál es el parche? Yo diría, Sandra seguramente coincidirá o complementará mi opinión o no estará de acuerdo, pero el parche es ser consciente de que somos seres humanos, de que tenemos limitaciones, que nos fatigamos, que nos cansamos. Entonces, tener la perspectiva de que si yo estoy todos los días y todas las horas, seguramente voy a terminar acabado, como tú dices, del síndrome del cuidador quemado, porque empiezo a tener dificultades, no duermo, no reparo, no descanso, el dolor de enfrentar la frustración de que ese Y la recuerdo tristeza. se va desvaneciendo, aparece la tristeza y progresivamente, si tú me dices la vacuna y el parche, es tener claro que tenemos limitaciones como ser humano y saber decir, necesito un relevo, Sí. levantar la mano y decir, no puedo con todo. Sí, precisamente yo ayer estuvimos casualmente con uno de mis hermanos en trabajo social, porque yo le dije a mis hermanos, yo sola no puedo más. Infortunadamente, pues sí, yo no me casé por decisión, no tuve hijos por decisión, porque soy un ser libre, pero no lo soy ya, ¿me entiendes? Yo no quería atarme a nada y la vida me puso a estar atada a una condición de mi madre. Entonces, ese hecho pues hizo que yo estuviera más recargada de esa responsabilidad. Ellos tienen sus hogares, sus vidas. Entonces yo ayer en trabajo social dije, no puedo más. Y pensé, pues yo soy una mujer de mi profesión muy aguerrida, enfrentada a todo, me soluciono mi vida y la de los demás muchas veces, pero esto sentí que me quedó grande y también se frustra uno, porque uno dice, no puedo sola, y yo me negaba a institucionalizar a mamá. Yo tuve diferencias abismales recientemente con mis hermanos por eso, porque no nos poníamos de acuerdo en ese sentido. Y yo dije, tengo que soltar y tengo que hacerlo y muy seguramente sí va a ser por el bien
de mi mamá, porque yo creo, y doctor Córdoba me corrige, que ella necesita estar muy ocupada para que no detone todos esos estados emocionales en ella. Entonces, ese cuentito de estar con más adultos mayores, haciendo actividades lúdicas. La ubicación en el tiempo, lo que llamamos la rehabilitación Exacto. cognitiva. Eso le va a Pero lo servir. que siento, y es lo que sucede en la mayoría de las personas y Sí. familias, aceptar que uno es un ser humano y que uno también tiene Soltar la culpa. limitaciones, soltar la culpa, pero también por un viejo estigma, porque tú oyes muchas veces que dicen, le dicen, empieza a leer el muchacho, pero de aquí usted no me saca. Si me saca con los pies hacia Sí. adelante, a mí esta es mi casa, Mm. y lo que no se alcanza a comprender, seguramente por sentimientos de culpa como tú hablas, es que va a estar, cuando hay unos sentidos de desorientación, no sabe exactamente dónde está. Ya no es vecino. Entonces, sin duda, donde va a tener atención de 24 horas con rehabilitación cognitiva permanente, pues va a ser mucho más. Tanto por hablar, tanto por decir, tanto que No, la mitad de la historia. se nos queda todavía, pero pues lamentablemente el tiempo se nos acaba. Ustedes ya saben que a través de las plataformas digitales de City TV pueden ver este programa, Sala de Redacción, pueden escribir sus historias, pueden también consultar. El doctor Córdoba también está presto para atenderlos. Sandra, Que me llamen, que me escriban. como, Bueno, que me pas- escriban por como, ahora a como Impactante familiar, 33. como familiar Les puedo puede, contar mucho. como familiar puede contar esas historias. A los dos, muchas gracias Ay, por Angelita, habernos gracias por acompañado. poner eso Como, en una sala de redacción. como siempre, a ti muchas gracias, Angelita, y felicidades. Sala de redacción cada vez encuentra mucho más acogida y alivia muchas situaciones de temas que no se hablan y ponerlos en el centro Lo que de la siempre casa. decimos, con que una persona le impacte este programa, para nosotros es ganancia. Bienvenido siempre. Sala de redacción.